Salud Elemental, un podcast de Alessandro Lorbanquetas y doctora Isabel Garza. Episodio 14, Bariatría, con Natalia Ponce. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Salud Elemental, un podcast que trata sobre la salud mental y los temas afines. Hoy viene un tema que podrán pensar, ¿y eso que tiene que ver con salud mental? Tiene muchísimo que ver porque es la cirugía bariátrica. Cómo resolver problemas de obesidad, así con la magia, o bueno, con el talento de algún cirujano, cirujana en este caso. Tenemos dos invitadas, como siempre, nuestra psiquiatra de confianza, la doctora Isabel Garza. Muchas gracias, doctora, por estar aquí también hoy. Gracias, Ale, aquí estamos con todo. Muchas gracias. Y también tenemos la doctora cirujana Natalia Ponce. Muchas gracias por venir, doctora. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ver qué surgen de dudas por aquí y las resolvemos. Ella es dedicada completamente a la cirugía bariátrica. Muchos se preguntan, seguramente, ¿qué es eso? ¿Qué es la cirugía bariátrica, doctora? Bueno, para empezar a hablar del tema, ¿no? La cirugía bariátrica se dedica al tratamiento quirúrgico de la obesidad y enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias como problemas de colesterol o triglicéridos. Luego existe la confusión, ¿no?, de que la cirugía bariátrica o el médico bariatra, y son cosas totalmente diferentes. El cirujano bariatra es aquel que hace cirugía para poder tratar la obesidad. El médico bariatra, se dedica al tratamiento farmacológico o a la nutrición para poder también llevar a cabo una pérdida de peso. Y generalmente son médicos generales, ¿no? Que hacen algún tipo de diplomado, no es una especialidad médica. Fíjate que es una maestría, tengo entendido que es una maestría, es un médico general que es una especialidad, una maestría en medicina bariátrica, o sea, medicina de bariatría. Pero realmente la cirugía bariátrica es una rama de la cirugía general que se enfoca en el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Una subespecialidad. Me queda claro entonces, no sé si me equivoco, que es como el remedio final cuando la dieta y el ejercicio no funcionan, ¿no? Pero en sí, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué haces ahí con el paciente como cirujana? Sí, de hecho, como tú lo dices, es el tratamiento gold estándar, como le llamamos nosotros, ¿no? El estándar de oro. Ya cuando el paciente ha intentado todos los medios convencionales, dieta, ejercicio, regímenes alimenticios, tratamiento farmacológico, que ya hizo de todo para poder para poder perder peso y que no lo ha logrado, viene aquí la cirugía bariátrica, que ya está estudiado, que es el tratamiento más eficaz. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Se hacen modificaciones anatómicas del sistema digestivo para poder llevar a cabo una pérdida de peso. Y funciona mediante diferentes mecanismos dependiendo de la técnica quirúrgica que se utilice. Ahorita en la actualidad pues por ahí en redes hay un boom, ¿no?, de la cirugía bariátrica, puedes encontrar información acerca de la manga gástrica, que es el bypass gástrico, o el famoso mini bypass gástrico, que el término realmente adecuado es bypass, una anastomosis, etc. Luego el balón también, que está súper de moda. Pero entonces, ¿qué es? Porque muchos términos, pero o sea, el chavo que... Pues a eso me refiero. Son modificaciones en el sistema digestivo que nos llevan a una pérdida de peso. Si me pongo a hablar un poquito más específico, vamos a ejemplificar de la manga gástrica, es un tema muy amplio, pero la manga gástrica, por ejemplo, consiste en hacer un corte del estómago. O sea, tu estómago tiene una capacidad de alimentación de hasta 2 litros. O sea, tú te sientas a comer y te puede caber hasta 2 litros de comida. La manga gástrica consiste en hacer un corte del 80% de tu estómago para limitar la cantidad de alimento que tú vas a recibir. Si antes me comía, 5 tacos, ya voy a comer uno. Hasta menos. ¿No? Entonces, es una cirugía de restricción. La manga gástrica es una cirugía de restricción y funciona porque se modifica de esta forma el estómago. El bypass gástrico es otra técnica quirúrgica que lleva más modificaciones porque se hacen, como su nombre lo dice, ¿no? Bypass, te pones a pensar qué significa bypass, pues es un puente, un cortocircuito. Sí. Se puentea el estómago con el intestino delgado, se hace ahí un cortocircuito. Se corta el estómago, se hace un estómago chiquito y a este se le une directamente el intestino delgado, de manera que hay una porción de intestino delgado que no recibe nutrientes, por ende es una cirugía de mala absorción. Entonces, estas son como que las dos técnicas principales. Eso suena como que no esté tan Fíjate bueno. Que el término está medio... A mí tampoco me gusta utilizarlo, la mala absorción. En la consulta, de hecho, no lo utilizo porque se escucha medio alarmante. Oye, malabsortivo, ¿qué significa eso? Realmente a mí me gusta llamarlo como una absorción controlada de nutrientes, porque es controlado.
O sea, el paciente va a recibir apoyo nutrimental mediante suplementos de proteína y multivitamínicos para poder evitar este otro tema, ¿no? de deficiencias vitamínicas. Pero sí, el término malabsortivo está un poquito como agresivo. Entonces, me gusta llamarlo como absorción controlada, ¿no? Entonces, tenemos estas dos técnicas principales en las que se modifica pues, la anatomía del estómago, del sistema digestivo. Ok, Isa, vamos contigo un poquito. En cuanto a obesidad, llegan pacientes contigo, viste casos de obesidad, ¿cuáles son sus problemas? No sé, tal vez de autoestima, ¿qué problemas tienen normalmente los pacientes con obesidad mórbida, como la quieren llamar? El trastorno por atracón. Generalmente es el que desencadena estos episodios o es lo principal. Es la variable constante cuando se tienen estos problemas de obesidad mórbida o grave. ¿Qué es el trastorno por atracón? Es cuando se ingiere una cantidad de alimento que se comen 2 personas en menos de 2 horas. Entonces, generalmente es desencadenada por una frustración, un episodio ansioso. Entonces comen, pero muchísimo, así rápido, a veces hasta ni siquiera tragan, comen. Y entonces, a veces los atracones pueden ser compensados con vómitos o con otro tipo de medidas compensatorias como uso de laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, y ahí a lo mejor no existe un problema de obesidad muy grave, pero muchas veces no se tienen estas medidas compensatorias y se va incrementando de peso, y es de muy difícil control. O sea, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Sí. Y yo es algo que le he aprendido mucho a la doctora, porque pues anteriormente yo tenía esta mala información de que las personas que tenían trastorno por atracón no eran candidatos a una cirugía bariátrica, y gracias a que pues ella me ha enseñado de que no es así. Por ejemplo, las personas con este tipo de diagnósticos, o sea, ¿cómo se maneja? Porque es una cuestión interna. Psicológica. La cirugía te va a ayudar a controlar, o sea, la ingesta de alimento, pero existe este otro detalle, ¿no? O sea, lo psicológico. Si no arreglamos lo psicológico, el paciente puede llevar a cabo una pérdida de peso, pero va o a reganar peso o no va a cumplir sus expectativas o sus metas, ¿no? Los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimenticia sí pueden ser candidatos siempre y cuando sean llevados con un tratamiento a la par, ¿no? O sea, por eso existe, como dices tú, un equipo multidisciplinario, se hace una consulta psicológica previa, y después de aquí se valora si el paciente es candidato o si va a necesitar terapia psicológica o psiquiátrica después. Y si el paciente tiene un trastorno de conducta alimenticia, no se va a suspender su cirugía, o vaya, no es una contraindicación, pero sí hay casos en los que a lo mejor se puede diferir un poco en lo que el paciente estabiliza su trastorno de conducta alimenticia si es que está en una situación, vaya, sin tratamiento. Hay atracones muy agresivos. Sí. Entonces yo me imagino a alguien que está posquirúrgico, que tiene uno de estos episodios. La va a pasar muy mal, o sea, sintomáticamente hablando la va a pasar muy mal. Es imposible, vaya, se va a sentir muy mal, va a sentir mucha plenitud, va a tener vómito, va a tener intolerancia, entre otras cosas, como el síndrome de Dumping, por ejemplo. El síndrome de Dumping es un trastorno que sucede en los pacientes principalmente posoperados de bypass, en donde hay una carga muy grande de carbohidratos. O sea, el paciente ingiere una alta carga de carbohidratos y tiene el síndrome de Dumping. El síndrome de Dumping es el síndrome de vaciado gástrico, y sucede cuando pasa el azúcar muy rápido del estómago al intestino y se siente súper mal. Se empiezan con náusea, con mareos, sienten que se van a desmayar, palpitaciones. Entonces, aparte de esto, del trastorno de atracón y que se va a sentir súper lleno, puede existir este otro tipo de cosas. Es que me queda claro que pues lo hacen personas que no tuvieron otro remedio, ¿no? Pero a mí, no sé, me llama la atención, digo, obviamente yo no he sufrido de este problema, pero por ejemplo, el síndrome de Alarcón, no, ¿cómo es? Atracón. Atracón. O sea, ok, uno come el doble, ¿no? Entonces, pues come, no sé si 5 tacos es la orden normal, ¿no? Aparte a mí mi nutriólogo me dijo 4, pero bueno. 4 o 5, uno se come 10 con las papas. Pero por ejemplo, yo soy uno que come súper rápido, ¿no? Ahorita le quiero preguntar eso a la cirujana, pero bueno. El tema es, obviamente se hace, o sea, tiene ese trastorno, se hace la cirugía, el trastorno no se va al estómago, no sé. Entonces,
¿Cómo cambia eso? ¿Con que terapia? Exactamente, precisamente por eso la indicación de una cirugía. Tienes que saber a qué paciente puedes operar y qué paciente no puedes operar. Entonces, o qué paciente necesita recibir tratamiento psicológico antes para poder decir, oye, visto bueno, el paciente puede ser operado con seguridad. Entonces le hacen antes una evaluación psiquiátrica. Sí, claro. Claro. Qué padre, no sabía eso. Sí, o sea, haz de cuenta que hay pasos para que el paciente pueda decir, oye, ¿sabes qué? Sí te podemos operar. Número uno es la consulta de valoración, saber si eres candidato, conocer cómo son tus hábitos, cuáles son tus expectativas, tu peso ideal, cómo llevas tu vida, tu estilo de vida. Oye, eres una persona que anda a la carrera, cómo es tu trabajo, tienes tiempo de sentarte a comer. Todo eso se tiene que valorar. Eres una mujer en edad reproductiva, todo, tus enfermedades, tus antecedentes. Paso número uno. Paso número dos, ok, si eres candidato, pero ahora vamos a ver si cardiología nos da el visto bueno, si endocrinología nos da el visto bueno, dependiendo del caso, ¿no? Hay pacientes que serán valorados por el endocrinólogo o por el cardiólogo, etcétera, pero siempre es medicina, una especialidad de medicina interna, nutrición y psicología. En este caso, yo trabajo con una psicóloga, posteriormente se valora si es necesario de tratamiento psiquiátrico. Y te voy a decir una cosa, existe un porcentaje muy alto de pacientes que tienen obesidad, que traen un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. Va muy de la mano. Más del 35% tiene ese tipo de problemas. El de la película de la ballena, sí, ¿te acuerdas? Sí. O sea, así, típico. Este es un trastorno por atracón. Sí, la escena está súper impresionante, ¿no? Sí. O sea, hace unos atracones terribles, hizo una obesidad mórbida así terrible y pero, al final... A ver, sí, perdón. No, dale. ¿Qué ibas a decir? Quería preguntar. Entonces, ¿cómo funciona eso a nivel neurológico? O sea, yo me imagino, porque yo lo siento también, ¿no? Que pues el estómago se llena, ¿no? Con tacos, con hamburguesas, pasta, lo que sea. Y entonces como que el estómago dice al cerebro, oye, ya te llenaste, ¿no? Problemas como yo, que yo como demasiado rápido, ¿no? Y no puedo comer lento, ¿no? Y me desespera la gente que come lenta, no sé. Entonces, es una cuestión también que tienes que analizar. O sea, ¿cuántas cosas quiere analizar la doctora? Oye, fíjate, es una pregunta que, o sea, qué bueno que tocas ese tema porque es muy interesante y es otro mecanismo por el cual la cirugía funciona. Hay un eje neurohormonal del hambre, o sea, hay un eje neurohormonal del apetito y la saciedad. Si un paciente que no está operado quiere hacer la dieta o las fases de la alimentación de un paciente que está operado, no va a poder, o sea, no lo va a poder hacer porque no tiene esta regulación neurohormonal que la cirugía te da. Existe un eje neurohormonal que empieza en el estómago. El estómago tiene una alta producción de grelina y la hormona grelina es la hormona del hambre y el 80-85% de la hormona grelina se secreta ahí. Entonces, cuando hacemos una modificación, anatómicamente hablando, del estómago, la grelina, su producción baja y hay un control del apetito. Entonces, el eje neurohormonal cambia. Y el paciente por eso dice, oye, es que yo tengo miedo, voy a tener hambre después, o sea, no me va a caber, o sea, me voy a quedar con hambre, o sea, un taco no es nada. Sí. O sea, estamos hablando de una capacidad, de ejemplo, en una manga gástrica de 200 mililitros, o sea, es menos de una taza. Entonces se asustan un poquito porque me voy a quedar con hambre, pero no, la realidad de las cosas es que el apetito se controla porque se controla la hormona del hambre. Pero Isa, o sea, el hambre, ok, es una necesidad, por eso que yo te digo, yo como rápido porque no entiendo el comer lento, si es una necesidad, o sea, no es que vas al baño y haces pipí, a ver, déjame lo hago en 45 minutos. Te voy a decir una cosa, yo creo que, perdón, adelante. Sí, no, es que si no termino el discurso, o sea, bueno, ya me lo hiciste terminar. Me hiciste una manga gástrica a la idea. No, o sea, la idea es, o sea, ok, yo lo hago rápido, ¿no? Entonces, si yo, no, es que se me fue la idea. Muchas gracias. Muchas gracias por la manga gástrica. Gracias por participar. No, pues discúlpame. Oye, pues nada más, o sea era algo de... Fue una pausa de un segundo, qué bárbaro, soy muy buena. Cortaste, no, qué bueno cirujano. No, yo quería saber de Isa entonces, o sea, si es un problema, bueno, que ya puedo hacer la cirugía. Creo que ya más o menos sé por dónde vas. O sea, hay veces, o sea, el fenómeno de la obesidad es multifactorial.
multifactorial, o sea, son muchas variables las que se tienen que conjuntar para que se dé estos episodios así como el de la ballena. Y una de ellas, pues justamente es la cuestión emocional y familiar. Entonces, sí, por eso cuando existen este tipo de intervenciones quirúrgicas, tal vez sí ya no se tenga esta sensación de hambre, pero hay personas que hasta te lo dicen en la consulta, así de, me lo han dicho, doctora, es que yo soy gordita, pero soy gordita de la cabeza. Sí, totalmente, es algo bien frecuente. Ajá, me dices, yo no me operé la cabeza. Ajá, o sea, usted la doctora me hizo mi cirugía, yo ya no tengo hambre, doctora, ya no me cabe, pero tengo que comer. No, es que aquí, ahí va, ahorita ya se me regresó, la cirugía no funcionó, me regresó la idea. Ahí veo una idea, es que comer no es solo una necesidad, es un placer, ¿no? O sea, sí. Sobre todo cuando es un plato bien hecho, ¿no? Los espagueti todo ahí mucho. echado desde 40 días, ahí, no, es que está hecho con amor, no, chinga tu madre, no está hecho con amor, está hecho mal. Comer es un placer también, entonces, ¿cómo, estoy doctora, totalmente de acuerdo contigo? Eso? Si comer Qué es un bueno placer, que me preguntas eso. Mitos de la cirugía bariátrica, vamos a llamarle. Okay, muy bien. ¿Tú crees que porque te operaste o el mito existe de que, oye, después de comer ya no voy a poder comer nunca nada, mi alimentación no la voy a poder disfrutar? No, error. O sea, aquí se trata de que tú mejores tus hábitos y de que tú mejores tu relación con los alimentos. Eventualmente el paciente sí tiene que pasar por una fase de la alimentación porque evidentemente va a estar en restricción calórica, pero son fases. Oye, llega una fase líquida, fase de papillas, fase de sólidos, y a lo largo de todo un año que se le da seguimiento al paciente, el paciente aprende a comer, hizo un cambio mental sobre todo en su manera de alimentarse. Este es el propósito para mí, al menos como cirujana, mi propósito principal es de que tú como paciente sepas que después de tu proceso de pérdida de peso aprendiste a comer, cambiaste tu relación con los alimentos, ya no estás comiendo a la carrera, ya no estás comiendo, vaya, inconscientemente de lo que te llevas a la boca. O sea, ya la cirugía te ayudó y tú aprendiste. Eventualmente, al cabo de un año y medio, oye, tú te vas a sentar con tu familia a comer tus alimentos como ellos, tu espagueti, tus taquitos. Obviamente va a ser en una cantidad diferente, pero también es una cantidad que tu cuerpo te pide. Con esos alimentos que no puedes dividir, no sea una hamburguesa. Te comes una hamburguesa, ¿verdad? Evidentemente, o sea, los sliders, evidentemente, no va a ser lo mismo, insisto. Sí hay un cambio bien importante en la manera en que tú te vas a alimentar para siempre, y esto es importante que el paciente lo sepa, porque cuando llegan a la consulta, para mí es indispensable que sepan que sus hábitos van a cambiar y que su manera de alimentarse de ayer, después de la cirugía, no va a ser igual. Por eso es bien importante también la evaluación familiar. Totalmente, Mira, totalmente. O sea, ¿cómo somos? Nos reunimos alrededor de un pastel, nos reunimos alrededor de una carne asada, tenemos una relación socioemocional con la comida. Exacto, alrededor de la comida. Eso diciendo de una manera externa es muy mexicano. O sea, yo eso es algo muy cultural. O sea, por ejemplo, el almuerzo. Vamos a hablar de eso porque eran años que querían. ¿Qué chingado es el almuerzo? ¿Me lo pueden explicar? La diferencia entre el almuerzo y la comida no existe. Es lo mismo, nomás que lo dividieron entre dos. ¿No? Yo no entiendo porque el almuerzo para mí es el desayuno, solo es un nombre diferente. Entonces, ¿y el desayuno qué es? Pues el almuerzo. Quitarte el ayuno. Ajá. Bueno, es que en el sureste el almuerzo se dice a la comida. Ah, ya. Bueno, yo creo que eso es algo como que de región, ¿no? No, o sea, ok, pero me refiero, entonces, ya estás hablando desayuno, que es, en todo el mundo es, o sea, el desayuno es el breakfast, la colación, de hecho, en España dicen la colación, el desayuno, ¿no? Tu café, tu panecito, si es que, o no sé, es que no, ahí está. El desayuno es entonces luego está el almuerzo, que si yo no me equivoco está a las 11, 12, ¿no? Como los tacos, porque te dio hambre. ¿Por qué te dio hambre? Es un misterio para mí, pero bueno. ¿Por qué? Es que un europeo come a las 12. Tú comes a las 12, comes tu comida, cualquier comida, pero comes a la comida, que son 4 horas, y tú desayunas a las 8, comes a las 12, y pues luego aquí ya estaría el almuerzo antes y está la comida verdadera a las 3, 4, ¿no? Que es el momento en que menos tengo hambre en el día, porque ya comí a las 12. Entonces, te da ganas de un snack, ¿no? Y luego vas por el elote, porque si tú vas a la hora, yo he ido a lugares de snacks, la más hora que van todos, como a las 5 o 6 de la tarde saliendo de trabajar, un snack.
Cuando a las 6 de la tarde, por ejemplo, en Suiza ya se cena, en Italia todavía a las 8, horarios decentes, ahí estoy de acuerdo. Pero es desayuno, comida y cena, punto. De la cena a las 8 de la noche al desayuno del día después son 12 horas. No hay nutriólogo que no me diga que eso es lo ideal. Y aquí se cena a las 10, 11, que es, creo, una herencia de España, porque ahí también. ¿Cómo vas a dormir bien, hablando, por ejemplo, de insomnio, si cenaste un taco, una hamburguesa a las 11 de la noche y no vas a poder? Y te quieres despertar a las 6. Bueno, es que aquí estamos hablando de lo que decíamos, la obesidad es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa eso? Que depende de muchas cuestiones. Una de las cuestiones es la cultura. Y eso que tú dices es algo cultural. Sí. Ahora nosotros los mexicanos... si lo mexicanos... digo, luego me ven... No, es algo... Oye, la obesidad tiene muchos factores. Cultural, social, de educación, genética, emocional, o sea, de tu trabajo. Oye, la sociedad es obesogénica. Uber Eats, rápido, tráeme de comer. Me siento bien triste, quiero ir por una nieve. O sea, la sociedad es obesogénica, vivimos en un mundo obesogénico. Al menos nosotros como mexicanos tenemos una predisposición que aparte genéticamente hablando estamos súper condenados. Esta cuestión, la oralidad es muy ansiolítica. O sea, simplemente a un bebé, ¿cómo lo tranquiliza? Le das ahí su picón. Y desde chiquitos te educan así. Oye, ahora, tu abuelita o ir a comer a casa ajena. No te levantes hasta que te acabes el plato. Y el niño ya no tiene hambre, ¿no? Pero tú lo estás obligando a que es buen niño si se acaba su plato. Y eso es lo que se tiene que modificar, cambiar la relación que tenemos con los alimentos. Pero es bien complicado porque, continúo lo que te estaba diciendo, muchas personas nos reunimos o se reúnen alrededor de la comida. Entonces, en una cirugía bariátrica creo que es muy importante, por ejemplo, ver a la pareja. Totalmente. Luego, muchas parejas es lo único que tienen en común, el que comen. El comer. El que comen. Entonces, vamos al cafecito, vamos a las hamburguesas, vamos, y luego si de repente uno se opera y uno ya no puede hacer. Sí, como que es su salida, ¿no? De que su manera de convivencia. Eso también es muy cultural, porque ¿sí? en Europa... Pero bueno, tenemos luego la otra cara de la medalla. En Europa uno cocina antes que salir a cenar. Es que en Suiza es muy raro que tú salgas más de 2 veces a la semana a algún lugar. Dos, incluyendo la comida. Imagínate aquí. En la comida normalmente comes, sí, pero los negocios, no por nada, en la pandemia, ay, gobierno, dame mi dinero. ¿Por qué? Porque nadie pedía, o sea, no había ni siquiera el servicio de pedir la comida. No, y volvemos a lo mismo, o sea, es algo cultural, social. Sí, pero yo quiero decir que no todo es malo, o sea, no todo es malo, o sea, hay cosas buenas y malas, pero mucho, quiero hacer hincapié, es la educación. Totalmente, mi mamá, a mí me encantaban los Haribo, las gomitas, que son muy típicas de Alemania, son gomitas de diferentes tipos. Había unos rollos, y yo solo lo podía comer el sábado, ni siquiera de domingo, solo el sábado. El sábado yo podía comer azúcar. Puede ser otro bullying, otra manera, tú verás, ¿no, doctora? Yo lo veo como recompensa. Muy rápido, para que no me vea mi mamá, me como varias. Yo quería llegar a eso. Yo quería llegar a eso contigo cuando tú dices de que es que yo como muy rápido y yo, ¿y por qué comes muy rápido? Claro. O sea, aquí hay un trasfondo de todo, ¿eh? Sí, o sea, el ser. paciente que es obeso y que come rápido y que tiene hábitos formados de una manera, trae cosas que le hicieron formar esos hábitos a estas alturas de la vida. Por eso, fíjate, los pacientes que se operan a edades más tempranas tienen mejores resultados a largo plazo porque tienen menor exposición a todos estos hábitos, a todas estas malas mañas que adoptamos, ¿no?, con la comida. Entonces, entre más jóvenes el paciente se opere, mejor le va porque estructura su relación con la comida desde edades más tempranas. Y ya es algo que hace él como naturalmente, como nosotros, ¿no? Comer normal sin estar operados, ¿no? O sea, el paciente aprende. Entonces, son muchas cosas las que se valoran y las que tienen que ver. El entorno es indispensable. Yo siempre les digo a mis pacientes, si tú estás de acuerdo, lleva a la persona que viva contigo, la persona que va a estar contigo, tu pareja, tu hermano, tu tío, tu primo, tu mamá, tu papá, la persona que te acompañe, la persona que esté en tu nicho familiar cercano, porque yo tengo que explicarle que tú vas a pasar por un proceso
que no te va a pasar nada, que no te vas a desnutrir, que no te vas a desmayar, no te vas a descompensar, porque se asustan de que, oye, come más, oye, te va a pasar algo y además eso te vas a comer, y eso genera cierta presión con el paciente que de por sí está pasando por un proceso tremendo. Entonces el entorno tiene mucho que ver. No, si no parece terapia mía, pero sí, o sea, aquí se dice que estás muy flaca. Mi papá por años me ha dicho que estaba muy gordo. Yo sé que muchos me escuchan, pero sí estoy gordo, la verdad, tiene razón, pero por años. Saludos a Rodrigo en la producción y en la agencia Watt. No, muchas gracias. No, pero ves, eso es cultural también. O sea, aquí alguien que tal vez es muy pues, delgada, ¿no? O sea, sí. Justamente es vista mal. Sí, de chiquito no te decían a ti, mijita, estás gordita, qué bonita estás. Oye, yo fui gorda de niña, o sea, y mijita, qué bonita gordita. Y no, yo, mamá, todo el tiempo tuve obesidad, o sea, porque nunca, ¿qué onda? Y es cultural, ¿no? Es cultural. Sí, porque y de educación. Es el opuesto, o sea, a mí me dicen que yo era gordo y tenía que hacer ejercicio y tenía que mejorar. Y por eso, repito, o sea, no es que, o sea... Bueno, obviamente es más saludable estar delgado que obeso, ¿no? O sea, bueno, hay niveles. Ahí vamos a entrar en otro tema, porque luego, adelante, pues todavía hay tiempo, todavía es que la salud luego mental no se acaba, adelante. Es que luego está esta situación, ¿no? De que es que si eres obeso y estás enfermo, o eres obeso y eres sano, y que si eres delgado puedes estar enfermo. Sí me explico a lo que anda ahorita mucho de moda, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando en las niñas anoréxicas, que tal vez tú piensas que son delgadas, pero desde mi perspectiva están desnutridas. Ándale, bueno, existe el paciente que puede estar obeso y que puede estar desnutrido. Sí. O sea, y dices tú, ¿cómo? Pues claro, porque tiene mayor porcentaje de grasa corporal que mayor masa muscular. Y eso es un grado de desnutrición, le falta proteína, está hipoalbuminémico, o sea, y el paciente está gordito. Y dices tú, ¿y está desnutrido cómo? Pues sí. Y luego dicen de que, oye, que si estar gordito es estar sano. Está gordo, aunque todos sus laboratorios estén normales y todo está normal, el paciente está sano. Ay, sí, pero tus articulaciones y tu rodilla y tus tobillos y la insuficiencia venosa y todos los factores, sí me explico, que pueden estar contribuyendo a que un paciente esté obeso y que no se sienta al 100%. No me digas que existe la misma condición física, porque hay una carga fisiológicamente mayor para el corazón. Y fíjate, ahorita estaba pensando que tu papá te decía que estabas gordo. Ahorita, sí. Por ejemplo, que esta Fabiana regresó, su familia también le dice que es gorda, pero le hice ahí un índice de masa corporal y pues tiene un peso normal. Pero en los asiáticos es diferente. Uy, sí. Fabiana, a lo mejor sí está existe. No. Fabiana, no estamos diciendo esto para ti. Luego, o sea. Pero fíjate que esto es algo bien importante. ¿Qué onda con los asiáticos? Porque luego fíjate que hay mucha generalizan mucho de que el índice de masa corporal no es el único determinante. Tienen razón, no es el único determinante, pero sí es un parteaguas para que nosotros como cirujanos podamos decir si es candidato o no. Punto y aparte. Pero en Asia, por su constitución física, tienen un índice de masa corporal modificado, o sea, es distinto, Ahí entonces, sí, en el caso diferente. De ellos, los chinos, o sea, ¿cómo? Hay otra tabla de índice ¿Para de un masa chino corporal. que creció en México? ¿Cómo lo vas a No, evaluar? pero su conformación genética es asiática, ¿me explico? Pues sí, pero creció a tacos, todo, almuerzo, No, comida, pero su doble. estructura genética física es asiática. Ella es asiática. Ok, ¿y cómo es? Pues Fabiana, ¿ya la conoces? Pero, o sea, sí, pero o sea, para mí, no sé, entonces están diciendo que O sea, todos me los que dicen refiero que existe que- la gordofobia no existe, entonces. ¿Cómo? O sea, todos los que dicen que existe la gordofobia y todo ese tema, que ahorita no voy a entrar porque No vamos a acabar. sería un podcast solo dedicado a eso. Pues, o sea, me refiero, ok, pueden haber diferencias, ¿no? Pero un asiático, a un europeo, caucásico si quieren, o a un latino, entonces, ¿a qué entra? Ajá. ¿En qué tipo de constitución entra? vaya, ¿te refieres Exacto. para la clasificación del Ajá. índice de masa corporal? Bueno, ¿puedo decir que es alguien obeso? Ok, vamos a hablar de la clasificación del índice de masa corporal en torno a la obesidad. Se utiliza para literalmente clasificar a un paciente en peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y esto aplica para todos menos para los asiáticos. Los asiáticos tienen su propia tabla de IMC.
porque No su escuches eso, constitución Fabiana, física no. es diferente. Y esto lo puedes leer y lo puedes investigar. Ahora, insisto. Entonces tiene razón también quien dice que, por ejemplo, que hay enfermedades que las personas de color oscuro, muy oscuro, tienen predisposición a ciertas enfermedades más que las personas. Ah, bueno, pero eso es algo totalmente Entonces, ¿por qué lo médicamente niegan real. siempre? ¿Quién lo niega? ¿Ellos? Pues eso O es sea, otro es que tema, nosotros ¿verdad? somos Pero- iguales, no. Ah, pues Bueno, no es yo tampoco quiero el hablar. tema de Sí, este- no. Pero Pero yo no sabía, o sea, entonces entre asiáticos y todos los demás. es hay que una tiene diferencia. sentido, ¿no? O sea, si tu estructura física es más pequeña, pues tiene sentido que no utilicen la misma clasificación que en todos Pero lados. es que para mí es cultural también. No, eso no es cultural, eso es algo genético, o sea, vaya, tú no puedes cambiar la estructura genética de un asiático porque así nació, así me explico, y eso no tiene nada que ver, si él nació de padres asiáticos en México, genéticamente hablando sigue siendo asiático, yo no puedo utilizar Ok, la misma claro. clasificación. Por eso quiero ver. No están todas las 40,000 influencers coreanas que vinieron a México ahorita, todas se engordaron, ¿no? Entonces ahí es donde está la genética asiática. Yo me No, refiero pero es que simplemente. estamos hablando de cosas diferentes, o sea, Sí, ya me confundí. yo estoy hablando, mira, Ok. vamos a como que a ordenar un poquito las ideas. Estamos hablando de el paciente obeso, la clasificación del índice de masa corporal en el mundo y en los asiáticos. Y yo toqué el tema porque tú me decías de que, oye, es que en los asiáticos, bueno, en los asiáticos es diferente la clasificación de obesidad. Ok. O sea, hay un rango un poquito más abajo, como permisivo más abajo para ser obeso o sobrepeso o obesidad. Y lo que tú estás hablando de que el asiático viene a México y engorda, pues eso No, es yo estoy otra cosa. hablando del asiático es flaco allá porque come de una manera que nosotros no. Mira, el simple hecho, yo viví en China un año, créeme. Ajá. Nunca he estado tan flaco en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí comes con los chopsticks, con los palillos. Los palillos, que es menos cantidad, más lento, era completamente lo opuesto Y te a mi cansas. problema. Te cansas, Te hartas. fatigas, ¿no? Estás Y aparte, comiendo. no estás agarrando los dumplings, bueno, o sea, los ravioles, estás agarrando arroz. Pues imagina, nosotros con una cuchara que lleva dentro, no sé, 40 granos de arroz, ellos 5 con los chopsticks así, ¿Sabes? tan. Sí, sí. Por eso, para mí eso es el 50% de su flaqueza. De no su sé flaquez. Flaquez, no sé cómo se diga, ¿no? Y luego, ¿qué comen? Arroz, pues, ok, puede ser integral, murciélagos, ¿no? Cosas de la calle que seguramente no te hacen engordar, o una Palomas. rata ahí. No, pero es que nosotros ¿qué comemos? Cerdo, ¿no? O sea, Pollito. Pues es Pollo. proteína. Ahora, no hay que satanizar los alimentos. La proteína animal es excelente recurso de proteína, es la bueno, mejor el recurso de snack proteína. para los chinos, pata de gallina. Ándale, voy a comer en vez de un elote o Es cierto. elote en vaso, perdón. Patas, No se dice esquite. o pico, así la cabeza. Patas de gallina en el Oxxo. Sí. Oye, dame una pata de gallina. Ahí, ya. Gallina con cresta. Y le hacen así, se comen la cresta. O sea, yo no sé qué tan genético sea eso. Para mí es porque comen cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Mira, esto es algo que ya Sí, pero está no es el estudiado. Ya nos Esto es algo, desviamos. no, sí, ya súper Saludos a desviados. los A chinos. ver, o sea, ordenemos ideas. Sí, no, regresamos a la cirugía, Genéticamente hablando, estamos construidos de manera diferente los latinoamericanos, los asiáticos, los europeos. Tenemos una constitución genética distinta. Nosotros los latinoamericanos estamos condenados a tener predisposición a la obesidad. Pero ¿por qué latinos y también, o sea, número 1 o 2 que lo quieran ver es Estados Unidos? Ah, sí, claro, totalmente, por su estilo de vida y por el tipo de Pero no de es la sociedad que influencia de tiene. Estados Unidos, digo, entrando a la Es que, Ale, tú esfera tienes que política. entender que existen muchas cosas que hacen que un paciente esté obeso y no todo es definitivo, no nada más comes y si la genética, que si Estados Unidos tiene fast food y nosotros no, que si el asiático come con palillos chinos, o sea, no todo es un absoluto definitivo, o sea, No, pero- hay muchas causas. Sí, pero ya lo he mencionado en otros temas. O sea, ok, pero tienes indicios. Indicio número 1, en Europa, después las 10 de la noche es casi imposible encontrar comida. Aquí, a cualquier día, a cualquier hora puedes encontrar comida. Y volvemos en a Estados lo Unidos mismo, también. cultural, o sea, volvemos a lo mismo. Sí, pero yo quiero cultural. decir que más que la genética, como ahorita decías, No. yo creo que lo cultural es, no sé qué porcentual. Si yo diría, oye, ¿qué tan importante es la cultura, la educación? Yo creo que la cultura es el 50% de la... ¿Qué piensas? No, fíjate que tú no estás obeso y vives en México y eres europeo. Tienes una Pero genética muy la diferente educación, a... Bueno, estoy gordo.
Pero me refiero, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, mi punto siendo de que genéticamente hablando no tienes esa predisposición. Si nosotros tenemos esa predisposición y aparte le juntas todos esos factores, oye, pues Claro. tenemos, o sea, la receta perfecta para tener obesidad. Es que hay gente que luego come y come y está súper delgada. Sí, o sea, sí, a mí me da benditos. la verdad es que eso sí es Sí. algo que me hirió, ¿eh? Bueno, No, sí, y come, existe, no, sí. engordan, Y son mexicanas, yo conozco varias. Sí, flaquitas. claro, claro, Sí. Y eso es totalmente. totalmente genética. Y fíjate, más de mujeres, no sé, ahorita que lo pienso. Hombres también. Ahora Yo también no tiene conozco mucho. un hombre así flaco que coma mucho. Pero sí Yo conozco sí. mujeres. Ah, sí, Yo bueno. sí, No también. sé, entonces. Sí. O sea, Yo pregunto. conozco más hombres que comen mucho y no engordan que mujeres que comen Pues es mucho y no que engordan. es recíproco, o sea, yo conozco más mujeres, tú conoces más hombres. Claro. Pero sí, o sea, en sí, a mí, ¿no? en mi opinión, la cultura tiene muchísimo que ver, demasiado Sí, que ver. estamos totalmente de La acuerdo. educación, claro, porque te digo, mi mamá me prohibía el azúcar más que los sábados. Y ¿cómo los odiaba? Los ¿cómo? Los de Bruselas, los colas de Bruselas. Coles de Bruselas. Coles de Bruselas, las odiaba. Cuando las hacía olía feísimo, pero claro, es de las mejores verduras que hay, pero las odiaba. Entonces me las hacía y yo así con la cara de, o los Krauti, ¿no? La famosa col alemana. Y te obligaba a comértelo. No me obligaba, pero me decía, ¿es esto o morir de hambre? Porque tampoco vivíamos en medio de la nada. Yo tenía 12, 13, no había Oxxo, no eran las 9 de la noche. O sea, ¿qué hacía? No tenía el dinero, no me daba 10, ¿qué hacía? O encontraba una rata escondida o nada, pero no hay ratas allá tampoco. No, sí hay, sí hay. Pero No hay cucarachas, ¿no? Bueno, sí, o sea, es mi opinión, ¿no? ¿Tú, Isa, qué crees? Que Bueno, está tu opinión y lo que está estudiado que es como tal. ¿Pero quién la estudia? Pues los Pues científicos, los los médicos, médicos. hay artículos científicos que nos pueden respaldar acerca de todo esto. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Sí, Isa? estoy de acuerdo con ella. Entonces, Pero miren, en este caso, digo, por primera vez, yo soy el positivo en este podcast. Ustedes son negativos. No, a Yo ver, digo, para yo mí... no creo que aquí en México Pausa, la culpa sea de una predisposición genética. No, yo no quiero que esto sea algo negativo, por supuesto que no, para nada. Yo quisiera que la gente de este podcast se lleve que la obesidad es una enfermedad multifactorial, que existe un tratamiento. Conozco a alguien en el Instagram que, obesidad, enfermedad, no. Se explota. Bueno, lo es, lo siento, pero si tratamos a la obesidad como una enfermedad, la vas a tratar con un tratamiento, así como la diabetes la tratas con medicamentos, la hipertensión con un medicamento. Y estoy de acuerdo. La obesidad también tiene su tratamiento y si hacemos conciencia de que esto es así, podemos tratarlo y no se trata de que no te Tratarlo de quieras a ti entenderlo. mismo, porque ese es otro tema de que no, sí. No se trata de que no te quieras a ti mismo, se trata de todos los factores negativos que están asociados a que un paciente tenga sobrepeso u obesidad. De hecho, y eso es algo estudiado. Yo creo que es lo opuesto. Alguien quiere mucho a sí mismo y entonces se quiere tratar bien y yo 1000 veces mejor una persona obesa, quiere decir que se trata bien comiendo, ¿no? Claro, luego que coma pizza con piña es otro asunto. Pero, A mí sí me gusta la pizza con piña. Sí, A mí no, se también. notan los resultados. Bueno, o sea, me refiero a que, o sea, es alguien que se trata bien. Yo creo que la primera manera en que nosotros nos consentimos a nosotros mismos es con algo que nos gusta comer. Por Nos eso que consentimos me con- lleva Es mucha que esto cosa. tiene una raíz Ale- psicológica tremenda. Eso es una mala relación con los Sí, alimentos. sí. También. ¿Ve? O sea, sin querer lo dijimos al mismo tiempo de Oye, una a forma nuestros diferente. fieles, Algún día se me va a hacer Es- a nuestra tomes fiel ese audiencia de antidepresivo. salud Oye, elemental. este tema hay que hacerlo más prolongado porque tiene muchas como ramas, ¿no? No, sin duda, sin duda. De hecho, yo quería dedicar a otro podcast con un nutriólogo hablando de la nutrición. Fíjate lo que estás diciendo ahorita. Un gordito es alguien que se consiente. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy triste, voy y me consiento, me voy al Sí, Carl el problema Jr. es que yo lo hago una vez a la semana. Hay quien lo hace 3 veces al día. Exacto. Es una mala relación con los alimentos. Hay alguien que lo utiliza. Entonces, ¿por qué me dices, según tú, en cada episodio de este podcast, nuestra audiencia es testigo, yo tengo algún trastorno, problema, necesito antidepresivos, ¿no? Me dijo en otro. Pero yo les repito, Ya, es parte del show. Es Le mi encanta podcast. que le diga cosas. pero este podcast, cuidado con el micrófono. Perdón. Cuidado, Se nos cae el micrófono Este aquí de la podcast no es emoción. sobre mí, absolutamente. Es, No es sobre mí, pero siempre. Pero siempre hay un termina ejemplo. Ajá, siempre se saca él como ejemplo. Mira, a mí sí me Pues aquí gustaría estoy. como que aprovechar para que
vaya a dar el mensaje adecuado a la gente que lo Claro. está viendo. No quiero que se transmita un mensaje que no es el propósito. Sí. Me gustaría, no sé, dejar en claro que nadie está estigmatizando y esto no es una manera como que de, pues sí, de juzgarte. Al contrario, es apoyarte y que sepas que pues existe un tratamiento, existe un apoyo, algo que se puede hacer al respecto. Y habrá quien quiera, habrá quien no, pero que sean conscientes de que existe una respuesta, existe un tratamiento a mejorar tu calidad de vida, la manera en que duermes, de descansar, de no cansarte, no fatigarte, oye, liberar un poquito de peso de tus talones, de tus rodillas, hacer más ejercicio, salir a jugar con tus niños al parque. ¿Sí me explico? Va más allá de que la gente se sienta juzgada. Ese no es mi propósito como cirujana. Como cirujana mi propósito es como que ofrecerte una ventana más allá, una alternativa. Ya de Oye, por sí ya vamos está, a abrir el panorama. O sea, si ya este grupo de población está constantemente siendo juzgado, no es el objetivo. No es el objetivo, no. totalmente, sí. Pero el verlo como una enfermedad, pues nos pone en una posición de poder en donde podemos hacer algo al respecto. Exactamente, exacto. Ese es el punto al que quería llegar. Si lo vemos de esa forma, entonces sabemos que existe Una alternativa para el cambio. De hecho, Así sí, es. porque muchos creen pues, dieta, ejercicio y casi nadie piensa en la salud, en la cirugía bariátrica, ¿no? O en cualquier otro, pues, ¿qué más hay? O sea, no sé si hay más maneras, ¿no? Pues existen los medios Los convencionales, que hablamos de medios convencionales con dieta, regímenes de alimentación, ejercicio y tratamiento farmacológico. El detalle es de que está ya estudiado y ya se sabe que se pierde cierto porcentaje de peso con esos tratamientos. Del 5 al 15% de tu exceso de peso vas a perder. Hay pacientes que necesitan perder más peso de esto y que no van a lograr el objetivo que le va a traer un verdadero beneficio de perder peso. Entonces la cirugía bariátrica sí te ayuda a llegar a la pérdida de peso del 60, 70, hasta el 85% de tu exceso de peso. O sea, yo puedo hacer dieta de ejercicio y voy a lograr bajar 10, 15 kilos. Súper bien si tengo un sobrepeso o tengo una obesidad de grado 1 y con eso lo logré, con mucho sacrificio, mucha disciplina. Pero luego hay pacientes que 10 o 15 kilos no le van a hacer mucha diferencia si tenemos un peso más importante, más grande. Entonces aquí es donde entra la alternativa de la cirugía bariátrica. Qué interesante. Oye, qué bueno. Muchas Gracias por venir al podcast a explicarnos la importancia de cómo la cirugía sí te puede resolver, pero yo no me imaginaba que necesitabas evaluación psicológica antes, Sí. pues, más después terapia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo terminamos, Isa, el podcast hoy? ¿Qué podemos decir que aprendimos hoy de la cirugía bariátrica? De que la obesidad es un fenómeno que se tiene que abordar desde muchos ejes y que no queremos ahí estigmatizar, sino verlo como una enfermedad en donde pues no estás solo o no estás sola, hay alguien que te puede apoyar al respecto y que es efectivo. Y como es una enfermedad y si lo vemos de esa manera, pues hay alternativas para poder salir de este bache. Para muchas personas es bien frustrante el intentar bajar de peso y no lograrlo, porque constantemente se reciben estos juicios de pues no fuiste lo suficientemente aplicada, responsable, es que eres muy floja, cosas así. O no quieres, no le echas ganas. No le echas ganas. Pregunta rápida, ¿y quién no quiere bajar de peso? Lo que pasa es que los familiares dicen, es que realmente tú no quieres bajar de peso y por eso no lo estás haciendo, pero ellas sí hacen el esfuerzo. ¿No? Sí, ¿No? sí. Ándale, algo así. Entonces, pues eso solamente las hunde, todavía las pone en estados emocionales peores. Y no, si lo vemos multidisciplinariamente, pues con el apoyo de un equipo se puede salir adelante. Totalmente. Qué bueno, pues muchas gracias, doctora Natalia, Muchas por gracias. venir. Gracias, Natalia. Tus redes que puedan compartir si a alguien le interesa la cirugía bariátrica. Bueno, en Instagram estoy como New Life Bariatrics, o igual doctora Natalia Ponce y como quiera aparezco. Ok, muy bien, para que la busquen en Instagram, un mensajito, a ver cualquier más información. Doctora Isa, nunca decimos nuestras redes, hoy sí, ¿cuáles son las tuyas? Tu psiquiatra de confianza. Muy bien, para que busquen a la doctora por cualquier terapia sobre si la hamburguesa no la pueden ya comer, pues pregúntenle a la doctora por qué. Yo soy Alessandro Lord Banquetas, me encuentran en cualquier red social como Lord Banquetas. Muchas gracias por el tema, sigan
bien cuando comer es un placer, pero háganlo bien, o sea, no exageren, ¿no? Sigan una Alimentación consciente. alimentación consciente. Muy bien. Muchas gracias, hasta el siguiente episodio de Salud Elemental. Chao. Chao. Bye.